Gloria a Dios. Pues bueno, estamos en la línea de las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y yo estaba pensando, si queremos aprender de cualquier tema, por ejemplo, si quisiéramos saber algo sobre tecnología o estas cosas, ¿a quién iríamos? ¿A quién preguntaríamos? A un experto, ¿verdad? Si quisiéramos saber algo de música, por ejemplo, algo de lo más actual que hay en música, ¿a quién iríamos a informarnos, a estudiar, a indagar? A alguien quien sabemos que sabe de eso, ¿no? Entonces, si queremos aprender algo en cuanto a la oración, ¿a quién vamos a mirar? ¿Quién es el maestro por excelencia en cuanto a la oración? Jesús. Él nos da el ejemplo por excelencia en cuanto a la oración. Y tenemos que reconocer que necesitamos aprender mucho en ese área, ¿verdad? Todos aún es una asignatura pendiente que tenemos que mejorar, porque sabemos que la oración es importante, pero ¿cuánto nos cuesta? Amén. Así que vemos que para Jesús la oración era algo fundamental, era algo central en su vida. Y los evangelios lo relatan tal cual, sobre todo el evangelio de Lucas, describen cómo Jesús pues era un hombre de oración. Pero yo quisiera que vayamos en esta mañana en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo del 7 al 9. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo, en los días de su carne, o sea, en los días que Él estuvo aquí en la tierra, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Y fue oído. Fue oído. Todos nosotros queremos que cuando oramos, cuando nos presentamos delante del Señor con nuestra petición, queremos que nuestra súplica sea oída. Queremos que Dios nos escuche. Y muchas veces vemos que hay creyentes que se frustran porque oran y le piden al Señor y sus oraciones no son oídas. Pero vemos aquí que Jesús sí oraba al Padre y sus oraciones eran oídas. Y como decía antes, para Él la oración era fundamental, era la parte central de su vida. Y vamos a ver que había dos cosas en las que Él dedicaba siempre tiempos especiales para orar. Primero, en cuanto a su relación personal con el Padre, y segundo, en cuanto a su ministerio. Todo aquello que Él estaba haciendo, primero lo ponía en oración. Antes de hacer algo, Él estaba buscando la presencia del Padre. Y en cuanto a su vida personal, su relación con el Padre, vemos en Marcos capítulo 1, vamos a leer Marcos 1:35, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba.
levantándose muy de mañana. Aquí conozco a alguien que se levanta muy de mañana porque tiene que ir a trabajar. Pero ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? Yo me incluyo. Levantarnos temprano para orar. Si tenemos que entrar a trabajar a las 7 o a las 6, nos levantamos. Pero si decimos, oye, me voy a levantar a las 6 para orar, ¡qué calvario, qué sacrificio! ¿No? Parece como que justo ese día que te lo propones, increíble, que no puedes hacerlo, ¿no? Pero el ejemplo de Jesús, vemos que Él sí lo hacía. Cuando dice, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. También a lo largo de todos estos años he visto que mucha gente dice, bueno, yo estoy orando, yo estoy trabajando y estoy haciendo eso, aquello, y estoy orando y estoy ahí pensando en el Señor. Y está bien, porque la palabra dice, orad sin cesar, orad en todo tiempo, pero vemos que también es necesario que nos apartemos. Hermanos, es importante que tengamos esos tiempos como decía aquí, a lugares desiertos. Claro que no nos vamos a ir, yo qué sé, pero también alguna vez podríamos ir a la montaña, ir a algún sitio donde podamos estar solos. Vivimos en este siglo, en este mundo en el que todo es ruido, todo es bullicio, todo es movimiento, y necesitamos, para poder escuchar la voz de Dios, necesitamos silencio. Dice la palabra, hay un versículo en Isaías, no hace falta que lo busquéis, a ver si lo tenía por aquí. En Isaías 30:15 dice que en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y aquí les dice al pueblo de Israel, le dice, y no quisisteis, pero nosotros sí queremos poder recibir esa fortaleza. Necesitamos a veces, nos desgastamos, nos cansamos y necesitamos recibir nuevas fuerzas, necesitamos como decir, venga, un poco más, ¿no? Pero si no paramos, si no buscamos esos sitios, esos lugares, incluso en nuestra propia casa, a veces, pues, he escuchado testimonios de personas que decían, es que el único lugar donde podía encontrar un poco de silencio y de intimidad era el baño, el lavabo. Y bueno, pues, mira, si no hay otra forma, pues, pero que haya ese anhelo en nuestro corazón, que haya esa inquietud. Pero si vivimos día tras día en ese nerviosismo, en ese estrés, acabaremos petando, ¿no? Necesitamos buscar esos tiempos con el Señor, con el Padre. Pero también hay algo muy hermoso en Lucas capítulo 6, versículo 12. Vamos a leerlo. Lucas 6, 12. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cómo estás pasando tus noches? ¿Os ha pasado alguna vez que os hayáis quedado hasta muy tarde viendo una película, pero cuando te pones a orar pasan 5 minutos y ya, ¿verdad? Pero dice que Jesús pasó toda la noche orando y estando con el Padre.
con qué facilidad podemos estar pasando una noche entera despiertos porque estamos en un hospital, porque estamos trabajando o porque estamos viendo una película o porque estamos haciendo tantas cosas. Pero ¿cuánto nos cuesta pasar esos tiempos con el Señor? Pasar ese tiempo hablando con el Señor. Y yo puedo decir que he podido experimentar las dos cosas. He podido estar una noche hasta las tantas y no tenía sueño y ver una película y estar despierta, pero también he podido estar, y es lo más precioso, estar orando y es que no quieres parar, es que no, el tiempo parece como que ya no tienes la noción del tiempo y eso es hermoso. Así que os animo que tomemos, yo me incluyo, porque como he dicho al principio, en esto yo creo que todos tenemos que seguir aprendiendo y esa tiene que ser una disciplina en nuestra vida. Que practiquemos esto, que oremos temprano en la mañana, pero también que pasemos noches buscando al Señor, que pasemos allí escuchando su voz, leyendo la palabra o también nosotros expresando todo aquello que puede haber en nuestro corazón. Amén. Y en cuanto a su ministerio, vemos que... Pero antes de su ministerio, no quiero pasar esto, vemos que una cosa, Jesús oraba solo. Buscaba esos lugares, pero también vemos que Jesús también oraba acompañado. Él cogía a sus discípulos y los llevaba a esos lugares o pasaba tiempo con ellos y les enseñaba. Entonces vemos que también es importante que podamos orar unos con otros. Aparte de que tengamos nuestro tiempo con el Señor, que podamos también buscar a hermanos que nos ayuden en esta disciplina de la oración. Es muy fácil quedar con un amigo, con una amiga y venga y hablamos de eso, de aquello, de mil cosas. Pero qué bueno es poder encontrar un compañero o una compañera de oración, porque eso nos va a bendecir, eso nos va a ayudar en nuestra vida. Amén. Y en cuanto a su ministerio, pues vemos que Jesús siempre oraba. Vemos que cuando en la resurrección de Lázaro, en el huerto de Getsemaní, encontramos a Jesús orando en la transfiguración, cuando fue tentado, antes de elegir a los 12, él en todo momento en su ministerio, la oración era lo primero. Él buscaba la voluntad del Padre. Él quería saber qué quería el Padre, qué pensaba el Padre antes de hacer cualquier otra cosa. Y eso fue lo que les enseñó a sus discípulos, los instruyó. Y vemos en Lucas 18, estamos aquí, Lucas 18, capítulo 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y vemos que los discípulos aprendieron esta lección, porque aquí les hablaba de una viuda que fue muy insistente con el juez hasta que consiguió lo que ella necesitaba, lo que ella quería. Y digo que ellos aprendieron esta lección porque luego los vemos en Hechos, que ellos estaban reunidos, estaban orando juntos y perseveraban en oración y estuvieron ahí varios días hasta que se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros, de que cuando estamos orando, no desmayemos, hermanos, seamos perseverantes. Tenemos cosas presentadas delante del Señor y tenemos necesidades y tenemos también, estamos orando por la salvación de esta ciudad, por las almas perdidas. No desmayemos,
has orado una semana, un mes, un año, no lo dejes, sigue orando, porque eso es lo que Jesús nos enseñó, que no desmayemos, que seamos perseverantes, porque si un hijo es insistente con un padre y le pide y le pide y le insiste y el padre al final accede, ¿cómo no más el Señor con nosotros? Amén. Así que persevera en aquello que estás, con lo que estás delante del Señor. Y veíamos en Hechos que Jesús oró, ¿no? con ruegos, con súplicas delante del Padre. ¿Y cuál fue el resultado? Fue escuchado. El Padre escucha nuestras oraciones. El Padre no está indiferente a nuestras oraciones, pero Él quiere ver nuestra perseverancia. Él quiere ver si de verdad queremos y Él quiere, como decía aquí en Hechos, quiere que aprendamos la obediencia. Y de esto ya se ha hablado en una enseñanza anterior que la compartió el pastor sobre la obediencia. Y a veces es eso lo que el Señor quiere, que seamos obedientes, que seamos perseverantes. Amén. Y como decía antes, pues oramos y nos frustramos porque vemos que como que nuestras oraciones no son escuchadas. Entonces hoy quería pues hay muchas cosas que podríamos aprender de Jesús, pero quería que veamos 3 cosas para que nuestra oración sea eficaz. Y si esto lo ponemos en práctica en la semana que viene, yo de verdad os aseguro, estoy segura de que muchas cosas van a cambiar. Vamos a ver respuestas, vamos a recibir respuestas de parte del Señor si nosotros practicamos la oración y hacemos estos pasos para que nuestra oración sea eficaz. Entonces, el primer paso, o lo primero que deberíamos hacer para que nuestra oración sea eficaz, lo vamos a ver en Juan 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué está diciendo este versículo? Muchas veces, no solo con este versículo, sino con muchos otros versículos, la gente toma la parte que más le gusta, ¿verdad? Y este es uno de ellos, que yo lo he encontrado muchas veces. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esto nos gusta, ¿verdad? Y es uno de esos versículos que de muchos otros, como dice, todo lo que queráis, pedid, os será hecho, pues cogemos esa parte. Pero ¿qué dice este versículo? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queráis y os será hecho. Así que para que nuestra oración sea eficaz, primero debemos de permanecer en Él. Permanecer en Él. Y la palabra, he encontrado algo muy interesante, la palabra griega para permanecer significa literalmente morar o establecer residencia. Establecer residencia en Él. Y repito, me incluyo, lo que hacemos normalmente es que, bueno, Señor, yo vivo aquí, está mi casa, aquí yo mando, está mi piso, yo hago lo que quiero, veo lo que quiero, escucho lo que quiero, pero cuando te necesito voy a tu casa, toco a la puerta
y Señor, estoy enfermo, dame una aspirina mágica, sáname. O Señor, necesito esto, necesito lo otro. Como a ese vecino, ¿no? Al que vamos y dame un poco de sal, dame un huevo, dame un poco de azúcar. Y así muchas veces tenemos al Señor. Pero Jesús hoy nos quiere enseñar, o seguro que algunos de ustedes esto ya lo saben, que debemos de establecer nuestra residencia en Él. Debemos de permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. Debemos de vivir cada día en Él y en su palabra. Si no, podemos pedir todo lo que queramos y el Señor no tiene por qué escucharnos. Podemos patalear todo lo que queramos, que a veces también hacemos, muchas veces tomamos esa actitud, pero el Señor no puede contestarnos a esas oraciones, porque nosotros estamos lejos de Él, no moramos en Él. Y vemos que Jesús buscaba en todo momento la voluntad del Padre. No había absolutamente ninguna distinción entre su voluntad y la voluntad del Padre. Lo que quería el Padre, eso es lo que quería Jesús. Amén. Y quisiera solo que apuntéis estos versículos y que luego en casa lo busquéis, porque no quiero que alarguemos mucho. Juan 5:19 y Juan 8:29. Habla de que la voluntad del Hijo es la voluntad del Padre. Lo que el Padre quiere, eso es lo que el Hijo hace. Amén. En segundo lugar, vamos avanzando y dice que para que nuestra oración sea eficaz, en segundo lugar, lo que debemos de tener es una unidad perfecta con la Iglesia. Mateo 18:19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y también la palabra griega para acordar es symphoneo. ¿Os suena algo? Symphoneo quiere decir sinfonía. Sinfonía. Hermanos, cuando estamos aquí en la iglesia, pero no solo en este lugar, la iglesia no es solo esto. Nosotros somos la iglesia aquí, fuera y donde sea que estemos. Debe de haber una perfecta armonía entre nosotros para que el Padre pueda escuchar nuestras oraciones. Si cada uno, como lo he dicho antes, está por su lado, esa armonía. ¿Habéis escuchado alguna vez una canción, una música que algo suena mal y los que entienden de la música, cómo te molesta, ¿no? En el oído, aquel sonido que desentona, ¿se dice así? Desentona. Entonces, cuando uno no está en armonía con los demás, desentona y toda la canción se estropea, toda la música, la sinfonía, ¿no? Así que, en segundo lugar, debemos de estar en perfecta armonía con el cuerpo, con la iglesia. Amén. Y bueno, hay una historia muy hermosa que he estado indagando y sobre Jonathan Edwards, si queréis buscar, y de verdad que es muy precioso la historia que pasó de un avivamiento que hubo, de cómo ellos se pusieron de acuerdo, varias iglesias se unieron y cómo hubo una armonía y ahí hubo avivamiento en Inglaterra. En tercer lugar y en el último, para que nuestra oración sea eficaz, vamos a ver Juan 14, del 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Aparece en estos versículos algo que se repite. En mi nombre. En mi nombre. Así que, en tercer lugar, para que nuestra oración sea eficaz, debemos de orar en el nombre de Jesús. Y dice la palabra que haremos grandes obras, pero Jesús dice aún mayores de las que yo he hecho. Y yo creo que como muchos de ustedes, y yo también me he preguntado cómo es posible que nosotros hagamos cosas mayores de lo que ha hecho Jesús. Y además es que yo no lo estoy viendo que esté pasando, ¿no? Entonces entendí de que no se trata de la calidad, porque el poder que operó a través de Jesús y que opera a través de nosotros es el mismo, es el poder del Espíritu Santo. No es que nosotros vamos a hacer obras de una calidad mayor, sino que nosotros haremos cosas mayores en cuanto a cantidad. Nuestro alcance hoy en día es mucho mayor que el alcance que Jesús tuvo o que los discípulos tuvieron. Pero aún así, no pasó mucho tiempo después de que Jesús dijo estas palabras y Pedro, después de que fue lleno del Espíritu Santo, predicó y se convirtieron el primer día 3.000 personas. 3.000 personas en un día. Y luego vemos toda la historia de la iglesia primitiva, el alcance que tuvo y las cosas que hicieron. Y entonces sí, se cumplió la palabra que Jesús dijo. A mayores cosas haremos. Pero siguiendo esa regla de 3 significa que nosotros hoy en día, teniendo las comunicaciones que tenemos, teniendo las redes sociales que tenemos, ¿a dónde podemos llegar? ¿A dónde puede llegar la palabra? Imagínense un mensaje que ustedes mismos también pueden compartir, o un mensaje que compartimos aquí. Se puede escuchar incluso en la China, en Japón. Puede llegar a que personas que ni siquiera conocemos pueden conocer a Cristo. Así que cosas mayores haremos si creemos, ¿no? Como decía este versículo. El que cree en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará y aún mayores hará. Pero debemos de pedirlo en el nombre de Jesús. ¿Y eso qué quiere decir? Porque es que lo decimos que nos cansamos, bueno, no nos cansamos, pero que lo repetimos, siempre oramos, decimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pero ¿entendemos verdaderamente qué significa en el nombre de Jesús? Dice, significa pedir lo que Jesús pediría. Lo que Jesús pediría. Y eso le dará honor y gloria a Dios. Cuando pedimos en el nombre de Jesús, es como yo vengo aquí y digo, bueno, en nombre del pastor, vengo a pediros que mañana estéis en tal lugar y tal cosa, ¿no? Pero no es lo que yo quiero, es lo que el pastor quiere, por poner un ejemplo, ¿vale? O yo qué sé, en nombre del gobierno presentamos tal ley o tal cosa, ¿no? No es lo que yo presento, no es lo que yo digo, sino es lo que el gobierno presenta, lo que el gobierno pide. ¿Se entiende, verdad? Así que cuando pedimos en el nombre de Jesús, pedimos lo que Él quiere, lo que el Padre quiere. Pero para eso debemos de pasar tiempo con el Padre, debemos de estar en su presencia para saber cuál es su voluntad, para conocer qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Así que, hermanos, si Jesús necesitaba orar, si Jesús necesitaba aprender la obediencia, ¿cuánto más nosotros necesitamos la oración? ¿Cuánto más nosotros necesitamos estar en su presencia? Y vemos que cuando nos reunimos aquí,
Hace falta, hace falta. ¿Ustedes creen que se puede saber el que ora, el que está en la presencia del Señor durante la semana en su casa y el que no? Por ejemplo, si vemos a una persona que practica el deporte, podemos decir, esta es simplemente verlo, sin hablar nada con esa persona, podemos decir, esta es una persona que practica el deporte. Sí, ¿verdad? O una persona que, yo qué sé, practica cualquier otra cosa. O una persona que le gusta ciertas cosas en cuanto a vestir o nada más verlo ya podemos, claro, luego podemos hablar, indagar y conocer más, pero a primera vista podemos percibir qué es lo qué gustos tiene o qué cosas practica, ¿verdad? Pues igual, hermanos, si practicamos la oración, si oramos en nuestras casas, si tenemos una relación con el Señor, eso se nota, se ve, se percibe. Y eso lo digo, como lo he dicho varias veces, por todos nosotros, y me incluyo, y creo que el pastor también, necesitamos, cuando venimos aquí, habiendo pasado ese tiempo con el Señor, esa relación con el Señor, con nuestro fuego, con nuestra llama ardiendo en nuestro corazón, venir y nos juntamos y nos unimos y aquí pues la presencia de Dios desciende. No tenemos que venir para que seamos encendidos, sino venimos ya encendidos porque vivimos una vida encendida en el poder del Espíritu Santo, en su presencia, en su palabra, permanecemos en Él, estamos unidos, estamos en contacto, nos bendecimos, oramos juntos en la semana y también, como decía lo último, oramos en el nombre de Jesús. Eso es una explosión, eso cambiará nuestra vida, pero por completo y nuestro alrededor. Eso se nota, hermanos. Cuando uno vive en el Señor, cuando uno vive en la palabra, los demás lo notan. Los vecinos lo tienen que notar, los familiares mucho más.